Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Si le parece bien, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y vamos a descubrir solamente la primera parte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí termina una idea. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta primera parte reflexionaremos sobre el pecado. Y hay muchos tipos de pecado. Estudiaremos que el fracaso que tiene el hijo, la hija, el esposo, el hombre, la esposa, el matrimonio, el abuelito, todo tipo de fracaso es porque el hombre está enfocado en su yo, en sí mismo. Es porque deja de estar mirando a Dios, a su poder, a su misericordia, y eso le acarrea falta de sabiduría, le acarrea actitudes de autosuficiencia, de arrogancia, de orgullo, de egoísmo, la práctica de la hipocresía, de la mentira. Dios, para que alguien esté en su presencia, le exige perfección. Perfección. Sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Pero ¿quién es perfecto? Por lo tanto, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Así que en el cielo solamente se aceptan perfectos. Si alguien no es perfecto, entonces no puede estar en la presencia de Dios. Aquí dice en el versículo 8, la parte final de la primera oración, dice: el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. ¿Y a nosotros qué nos interesa el diablo? Lo que nos interesa es nuestro hijo, lo que nos interesa es nuestra hija, lo que nos interesa son nuestro cónyuge. Pues ahorita recordaremos brevemente por qué el apóstol San Juan se fue a hablar del diablo. Dice el texto, y en el contexto también, que el apóstol Juan tuvo que escribir esta carta porque había mucha gente que se decía cristiana, pero realmente no era cristiana. Creían que porque habían hecho una decisión, porque habían pronunciado una oración, porque habían levantado la mano, porque habían asistido a un grupo cristiano, por eso ya eran cristianos. Y entonces aquí el apóstol presenta 5 señales de una persona que es nacida de nuevo, de una persona que realmente es hija de Dios. Así que la primera carta del apóstol San Juan son 6 evidencias de un genuino hijo de Dios. Y ustedes ya han escuchado, ya han estudiado. Capítulo 2, versículo 5, el que guarda, el que obedece la palabra de Dios, ese verdaderamente conoce a Dios. En intimidad tiene intimidad con Dios. Pero el que no obedece a Dios no es cierto que es cristiano. En este texto nosotros hemos leído, versículo 8, el que practica el pecado, no es cierto que es de Dios, es del diablo. Pero él dice que es cristiano. Bueno, pues puede decir que es rey del universo también, pero pues eso no significa que lo sea. El fruto es lo que se evidencia que es hijo del diablo. Los que practican, los que imitan, los que tienen como modelo al diablo, pues son hijos del diablo. Y los que tienen como modelo a Dios, los que imitan lo que Cristo dice, hace, esos son justos, esos son hijos de Dios.
Es lo que está explicando el apóstol San Juan. No se engañen, nada más hay dos reinos. El reino del diablo y el reino de Dios. Nada más dos reinos. No hay tres reinos, no hay grupo de esos que dicen, bueno, es que yo ni creo en diablo ni creo en Dios. Bueno, realmente está en el grupo del diablo. Así que el hecho de que alguien diga que es hijo de Dios no es una garantía de que lo sea. Y el apóstol San Juan lo que está haciendo a través de esta carta es explicándole a los creyentes de Éfeso y a otros creyentes de otros lugares que no se engañen. Estas son señales de un genuino creyente y solamente nos vamos a detener en esta señal, el hombre que practica el pecado, dice, pertenece al diablo, está bajo el poder del enemigo de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros descubramos o sepamos que la palabra práctica, el que practica, se está refiriendo a una vida normal, a una vida habitual, a una conducta cotidiana, diaria. Por ejemplo, alguien que se emborracha y disfruta y sigue emborrachado. Yo me tomo lo que a mí me gusta. Y el día que quiero bebo y el día que no quiero no bebo. ¿Y a ti qué te importa? Mejor arregla tus asuntos. Alguien así practica el pecado. Practica el pecado. Eso no significa que un genuino hijo de Dios no pueda caer en el pecado. Ocasionalmente va a caer en algún pecado. Pero el que ama el pecado, defiende el pecado, racionaliza el pecado, se justifica en el pecado, ese es la persona que practica. Cuando Adán pecó, como estudiaremos, todos pecamos. Eso es lo que dice nuestra declaración doctrinal. Nosotros estábamos en los lomos de Adán. El ADN de Adán y Eva es el que transmitió a toda la humanidad la vida. Toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Y cuando Adán pecó, tuvo una naturaleza pecaminosa y todos sus descendientes tienen naturaleza pecaminosa. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo no tengo simpatías por Adán y yo no reconozco ni acepto que Adán haya pecado en mi lugar, porque pues yo no estaba allí. De acuerdo, está bien. Bueno, entonces ¿no aceptas que tienes pecado de parte de Adán? No acepto. Pues entonces tienes pecado por elección, porque tú has pecado por elección. Has decidido pecar. Es más, amas al pecado. Todo ser humano ama al pecado. Y por si acaso no fuera suficiente, Dios decretó que eres un pecador. ¿Cómo la ves? Entonces, no solo por naturaleza, sino también por elección y también por decreto de Dios. Todo ser humano es un pecador. Y por lo tanto, todo ser humano practica el pecado. Entonces, Cristo, dice en la segunda parte, vino a destruir la obra de Satanás. Para esto apareció, dice, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, dice ahí, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues ahorita vamos a revisar cuáles son las obras del diablo. El diablo, no crean que solo es una imaginación. Hay mucha información distorsionada, falsa, sobre el diablo. A él le interesa que las personas vivan en dos extremos. Número uno, que lo crean que es todopoderoso y que tiene todo el control y que es por sobre todas las cosas. O número dos, que no existe. Son dos estrategias. A él no le gusta que se sepa la verdad. Él siempre anda mintiendo, siempre anda engañando, anda seduciendo. En esta segunda parte estudiaremos que Cristo, siendo Dios,
decidió dejar el cielo y se encarnó para destruir la obra de Satanás. ¿Cuál fue la obra de Satanás? Satanás atentó contra el diseño original de Dios. Así que Cristo viene a restablecer el diseño original de Dios. El hombre original tenía su mirada puesta en Dios y tenía intimidad con Dios. Y Satanás lo que hizo fue, fíjate en ti mismo, fíjate en ti mismo. Conviértete en admirador de tu yo. Y entonces el ser humano dejó de mirar a Dios y se la pasa mirándose a sí mismo. Bueno, Cristo viene nuevamente a enseñar a restablecer el diseño de Dios y a decirle, deja de ser ególatra. Ego es yo en griego. Latría es de idólatra. Un idólatra de sí mismo. Deja de ser un ególatra. Y entonces dice, pon la mirada en las cosas de arriba. Por lo tanto, la segunda parte, solo es posible mediante Cristo, no hay otra forma. El ser humano, al estar ensimismado en su yo, en su justicia propia, en su verdad propia, en su bondad propia, no le interesa la gloria de Dios ni el deleite de Dios. Pero Cristo viene a enseñarle al hombre. Ahora, muchos hombres no quieren oír a Cristo, no quieren venir ante la gracia y la misericordia de Dios. Porque ¿quién puede pagar el hecho de que Cristo, siendo Dios, haya decidido dejar el cielo y venir a vivir como ser humano, a encarnarse con todas las limitaciones que ustedes conocen, nacer en un pesebre? Había tantos gusanos, moscas, olores. Así que nuestra primera sección se llama la necesidad de salvación. La necesidad de salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, y esto como parte de la serie que he titulado Implicaciones de nuestra unión con Cristo. Yo no sé si usted hoy tiene algún problema, y si no lo tiene hoy, como diría Henry Tolopilo, pongo mi firma de que lo va a tener. Y ya lo tuvo. Ya tuvo problemas, tiene problemas hoy y los va a continuar teniendo. Y lo mismo sucede con todos los niños. Desde que nace el niño, dice Job que así como las chispas vuelan hacia arriba, así el ser humano fue diseñado para el sufrimiento y para el dolor. Entonces, todo ser humano desde que nace está sufriendo. Va creciendo y sufre. Yo me acuerdo de los niños que sienten dolor de huesos cuando están creciendo. Por lo menos eso es lo que dicen las mamás. Ay, me duelen los huesos. Es que estás creciendo. Pero luego vienen cambios hormonales en su organismo. Y vienen ideas y deseos y pensamientos y necesidades de besos, de caricias, de aceptación, de amor, de comprensión, y tienen problemas porque no siempre lo encuentran. La mamá está trabajando, el papá está trabajando y nadie puede hacerle caso y nadie puede explicarle los cambios que está experimentando. Y luego en la adolescencia quiere establecer relaciones con personas del sexo opuesto. Bueno, ya hoy ya hay más confusión y más problemas porque hay una perversión en la sexualidad. Y en el matrimonio, bueno, ¿quién puede decir yo no tengo problemas en mi matrimonio? Yo nunca he tenido problemas. Solo una persona que conocí hace algunos años, le pregunté de cuál pecado te libró Cristo y me dijo, yo nunca he tenido problemas, ¿no? Dije, entonces por ti no vino Cristo, porque Cristo vino por los pecadores, no vino por ti. Si tú no tienes problemas, entonces no vino por ti. Así que es una realidad general el hecho de los problemas dentro de
nuestra vida, en todas las etapas. Aún para los viejitos también hay problemas. Hay artritis, hay gota, hay diabetes, hay hipertensión, hay ceguera, hay pérdida del oído, pérdida de la memoria, pérdida de todo. Todo lo pierden los viejitos, algunos. Pero lo que nos interesa es nosotros como cristianos, hermanos. Y voy a hablar de una forma como platico con mi familia. Voy a hablar muy crudamente. Como hombres y como mujeres que amamos a Dios, sería triste que tuviéramos una vida oculta, una vida secreta, que realmente hubiera enojos en nuestra relación matrimonial o con nuestros hijos, que fuéramos esclavos de lujurias y sin embargo nos presentáramos a la reunión dominical como si fuéramos unos santos, hablando como santos, mirando como santos, vistiendo como santos. Hermanos, deben saber que así como se echa a perder una carne que se olvidó fuera del refrigerador por varios días y huele muy feo, y en lugar de que se componga el olor cada vez está peor, todo problema que no se resuelve se hace más complicado porque atrae otro tipo de pecados. Tenemos que empezar a comprender que el Señor Jesucristo vino a destruir las mentiras de Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos amar la verdad. Amar la verdad. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Él fue el primero que empezó con el pecado. Y ese pecado vino y lo transmitió al corazón del ser humano. Veamos, por favor, una enseñanza central dentro de la Biblia. En el principio, Dios puso la imagen de Cristo en Adán y Eva. En el principio, Dios puso la imagen de Cristo en Adán y Eva. Qué maravilloso es eso. Increíble. Vea Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. La imagen y semejanza de Dios la puso en Adán y Eva. Por lo tanto, Adán y Eva pensaban y hacían lo mismo que Jesucristo en su relación con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, observe. Entonces dijo Dios, hagamos, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por eso dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y vea esa palabra, señoree. En el pensamiento de Dios, Él dijo, vamos a pensar en el hombre y la mujer, y que ese hombre y esa mujer tenga características nuestras, que sepa lo que es la verdad, la bondad, la que es la santidad, que tenga comunicación, que tenga amor, que tenga dependencia, que pueda comunicarse. Vamos a pensar en el hombre y en la mujer y vamos a diseñarlo, que tenga imagen y semejanza nuestra. Pero además de que en la tierra va a representar a Dios, porque cuando vayan caminando sobre la faz de la tierra, lo que va a observarse va a ser la imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a darle autoridad. La palabra señoríe significa gobierne, sea la autoridad, sea el Señor, sea el amo, sea el propietario. Dios es soberano sobre toda su creación, sí,
pero delegó autoridad sobre Adán y Eva para que ellos fueran quienes gobernaran la tierra. Versículo 27, y creó. Versículo 26 fue un plan, versículo 27 es el hecho. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué importante, Dios dijo, va a ser sexo masculino y va a ser sexo femenino. Y cada uno va a tener actividades apropiadas a su sexo. En Dios no hay ninguna confusión. Él solo hace hombre y mujer, nada más. Versículo 28, y los bendijo Dios. La palabra bendijo significa que no solo Dios deseó, ven de bien, la palabra ven proviene de la raíz bien, decir o dijo es hablar. Dios no solo habla diciendo o deseando que le vaya bien, sino que Dios provee todos los recursos para que en efecto sea feliz, para que su estancia sea grata, gozosa. Cuando entonces Dios bendice, no solo tiene la palabra, no solo el deseo, sino todos los recursos para que disfrute. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, dad fruto y multiplicaos, tengan descendencia. Llenad la tierra y vean, sojuzgadla, establezcan juicio sobre ella, y nuevamente esta palabra, y señoread. Por lo tanto, en el diseño de Dios, Adán y Eva se quedaban como responsables de toda la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre las montañas, sobre todo lo que existía sobre la tierra. Adán era figura de Cristo. Cristo es el arquetipo, Cristo es el modelo, Cristo es el molde. En ese molde se puso Adán y Adán salió con el molde de Cristo. Así como si pensáramos en una gelatina, la grenetina la revolvemos con agua, la hervimos, ponemos el molde, le echamos la grenetina o con líquido, la gelatina ya preparada, la metemos al refrigerador, sacamos del refrigerador el molde y la gelatina sale ya con una figura. ¿Cuál es la figura? La del molde. Así Adán salió del molde donde fue vaciado, que es la imagen de Cristo. Pero muy importante, esta imagen no significa que Adán y Eva eran Dios, ni tenían inmutabilidad, ni omnipresencia, ni tenían, es más, ni siquiera tenían santidad probada, tenían santidad pero no probada, eran una santidad inocente, una santidad sin discernimiento, como lo vamos a ver después. En Romanos capítulo 5, versículo 14, dice que Adán, el cual es figura del que había de venir, esta palabra figura se está refiriendo a que fue tomado del modelo de el que había de venir, y el que había de venir era el Señor Jesucristo. Adán, el cual es figura del que había de venir. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. El apóstol San Pablo escribió, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cómo notamos entonces? La relación que el Señor Jesucristo tiene con el Padre es la misma relación que Adán y Eva tenían con el Padre. ¿Cómo se porta Cristo cuando viene aquí en la tierra en su relación íntima con el Padre? Lo ama por sobre todas las cosas, lo glorifica por sobre todas las cosas, lo honra por sobre todas las cosas, lo obedece por sobre todas las cosas. Repite lo que el Padre dice. El Señor Jesucristo busca la gloria del Padre, alaba al Padre, habla lo que el Padre enseñó. Y
¿Qué cosas hace Cristo aquí en la tierra? Solo lo que el Padre le manda. Solo el propósito que Dios tiene es el propósito de Cristo. Por lo tanto, nosotros entendemos que Adán y Eva también amaban al Padre por sobre todas las cosas, dependían para todo de Él, buscaban la gloria del Padre, alababan al Padre, honraban al Padre, hacían la voluntad del Padre, hablaban lo que el Padre les enseñaba, obedecían al Padre. Pero eran ingenuos, no tenían malicia. El texto y la Biblia enseña que Eva fue engañada, que fue seducida. Ella inicialmente no actúa con rebeldía o con desafío contra Dios. Ella recibió la mentira de Satanás pensando en que era algo verdadero. Ella no comprendió la conducta hipócrita de Satanás. Así que una segunda enseñanza que nosotros podemos identificar es que el diablo peca desde el principio. El diablo pecó desde el principio. ¿Qué es lo que sabemos del diablo? Bueno, sabemos que es un ser creado. Él no se creó a sí mismo, no es eterno en la antigüedad pasada, en la eternidad pasada. Es un espíritu, tiene juicio moral, alta inteligencia, sin cuerpo físico, no es omnipresente, no es omnisapiente, no puede leer el pensamiento de las personas, de nadie, ni adivinar el futuro. Él dice que se posesionó, según Génesis 3:1, se posesionó de una serpiente, y al parecer la serpiente probablemente tenía pies, probablemente caminaba, porque después es maldecida y se tiene que arrastrar. Si usted busca Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, podrá encontrar algunas de las características que la Biblia enseña sobre Satanás. Satanás es presentado como orgulloso, autoexaltado, se autogratifica, se autocomplace, se autosatisface, o sea, puro auto. No aparece el pronombre yo y sin embargo la conjugación de los verbos usted lo puede descubrir, siempre están conjugadas con primera persona de singular, o sea, yo. Vea Isaías capítulo 14, versículo 12. En este texto se lee que se refiere a una persona que se llama Lucero. Bueno, Lucero es cuando estaba en el cielo y después se llamó Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y vean esto, versículo 13. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía Lucero en su corazón, en su interior? O este espíritu creado por Dios, al cual Dios había puesto para cuidar su trono. Este espíritu creado por Dios, el cual tenía mucha belleza, mucha sabiduría, porque Dios así lo hizo. ¿En qué pensó? Vea versículo 13, subiré. Ahí debería decir, yo subiré al cielo. Y observe que no está esperando a que Dios lo suba. Él se separa de Dios y dice, yo puedo solo. Yo subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, y vea otra vez, yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes, otra vez subiré y vea, seré. Yo seré semejante al Altísimo. No dice, voy a esperar que Dios me suba, voy a esperar que Dios me ponga, voy a esperar en Dios. No, empezó a pensar con autonomía, con independencia con respecto a Dios, con egoísmo. Se convirtió el Dios de su propio universo. A eso se le llama idolatría.
cuando se hace a un lado a Dios y se pone cualquier cosa atribuyéndole poderes y adoración de parte de Dios. Refiriéndose a él, el apóstol Pablo lo describe como enemigo, opositor, imitador, farsante, suplantador. En una sola palabra, un hipócrita engañador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, describe a Satanás como un enemigo de Dios y un imitador de Dios. Ese anhelo de querer ser semejante a Dios le continúa gobernando sus palabras, su inteligencia, pero la mayor parte de ocasiones lo oculta porque es padre de mentira, es un mentiroso. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual, Satanás, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios y vean allí como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el libro de Ezequiel también se describe que el pecado que gobernó el corazón de Lucero es el mismo que lo expresa en la boca y sus acciones, y es el orgullo, el adorarse a sí mismo, sentirse su propio Dios. Se enalteció, esa palabra enalteció significa se llenó de confianza, tu corazón no en Dios, sino en las características que Dios te había dado, tu belleza, tu inteligencia, tus habilidades, tu importancia, tu grandeza, se enalteció a causa de su hermosura, de tu hermosura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28:17. Entonces, el pecado de Satanás es su autoexaltación. Pero, además de que nosotros en la Biblia encontramos que Dios puso la imagen de Cristo en el hombre original y el diablo fue el primero en pecar desde el principio. Cuando fue destituido, cuando fue lanzado del cielo, cuando fue expulsado del cielo, vino a contaminar el corazón también de Eva y de Adán. Satanás tentó a Eva contra Dios. Según Juan capítulo 8, versículo 44, Satanás es padre de mentira. Apocalipsis 12:9, ejercita o practica engaños. Salmo 106, versículo 37, es un asesino y realiza toda clase de actividades destructivas que lleven a las personas para alejarse de Dios, para separarse de Dios, para que tengan en su cerebro y en su conducta y en su vocabulario autonomía e independencia de Dios y se conviertan en ególatras. Según 2 de Corintios 4:4, Satanás enceguece el entendimiento de los pecadores. Gálatas 4:8, esclaviza a los hombres y los aleja de Dios. Un teólogo que se apellida Grudem dice lo siguiente, cito, refiriéndose a Satanás, utiliza la tentación, la duda, la culpa, el temor, la confusión, la enfermedad, la envidia, el orgullo, la calumnia y cualquier otro medio posible para dificultar el testimonio y la utilidad de los cristianos. Fin de la cita. Ustedes saben que atrás de todas las figuras que se adoran, en el México prehispánico, en todas las culturas antiguas, modernas, todas las sectas, todas
las religiones que por ahí, según un diccionario, alcanzan ya casi 10,000 diferentes religiones, pues ¿cuál tiene la razón? Atrás de todas esas religiones están los demonios trabajando, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Los demonios están trabajando muy duro, engañando a la gente para que en lugar de venir a la Biblia y conocer al Dios vivo, verdadero, mejor crean en amuletos, sortilegios, lectura de café, horóscopos o cualquier patraña satánica. Satanás entonces continúa trabajando. En cuarto lugar, la realidad en el mundo es que todo ser humano, todo descendiente de Adán y Eva está esclavizado del pecado, vive en pecado. Voy a decirle 7 características del ser humano que no ha entregado su vida a Cristo. 7 características del ser humano que no ha entregado su vida a Cristo. La primera característica es que vive engañado, vive engañado. Se cree sabio en su propia opinión, él mismo define su propia justicia, se cree bondadoso, disfruta del sufrimiento de los demás y se va pervirtiendo ese placer al ver sufrir a los demás a tal punto que encuentra placer al propinarse a sí mismo sufrimiento. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ningún ser humano puede conocer su propio corazón y mucho menos el del prójimo. El único que puede conocerlo es Dios, porque Él es infinitamente sabio, Él sabe todo. En segundo lugar, además de que el hombre está engañado, es esclavo de sus pasiones y deseos incontrolables. Ya sabe que le hace daño, ya sabe que le ocasiona problemas, dificultades, llanto, que lastima, que hiere a las personas, que sacrifica a los demás, la vida de los demás, la salud. Pero no puede dejar de satisfacer sus apetitos que lo enloquecen. Pierde la conciencia y no se da cuenta, de repente aparece y ya está otra vez practicando el pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. El Señor Jesucristo dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Así que todo ser humano que no ha entregado su vida a Cristo vive engañado, vive esclavizado de sus pecados. En tercer lugar, es enemigo de Dios. El ser humano no es pasivo, el ser humano no está quieto, el ser humano es activo, beligerante contra Dios y su palabra. Habla y se comporta realmente buscando destruir a Dios. Si en su capacidad pudiera hacer un atentado contra Dios y desaparecer a Dios, lo haría. Él es un activo defensor de mentiras. Todas las imágenes, todas las figuras de santos, vírgenes y su práctica de venir a adorar es realmente un desafío, un desprecio por Dios. Al que debería honrar y darle gracias es al que lo hizo en el vientre de su madre, es al que le ha dado el aliento de vida y le ha estado sosteniendo el corazón para que le funcione. Es el que ha puesto personas a su alrededor para que le ayuden desde que nació, desde cuando no se podía defender por sí mismo o valer por sí mismo. Pero en lugar de agradecer a Dios y honrarlo, va con objetos que no tienen vida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, son objetos inanimados hechos de yeso, de madera o de cualquier otro material hecho con manos
de pecadores, de hombres corrompidos en su malicia y en su práctica. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 10 y Colosenses capítulo 1, versículo 21. Además de que el hombre está engañado, esclavo, enemigo, también es ciego. No puede ver la gloria de Cristo. No puede ver a Cristo como lo más precioso, lo más valioso. Es más, no tiene ni el deseo siquiera de ver a Cristo. En Semana Santa, cuando se celebra el Vía Crucis y las representaciones, prefieren ver películas y emocionarse. Y, pobrecito, qué canallas son los judíos, qué terribles, qué es la conducta de Judas, qué maldad. Pero no alcanza a ver que él necesita perdón de Dios a través de sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Sin la muerte de Cristo es imposible que un pecado sea perdonado. Juan capítulo 3, versículo 5 y 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Engañado, esclavo, enemigo, ciego y para colmo, no entiende. No puede comprender su ruina espiritual. No puede entender su necesidad de arrepentirse y venir en humillación a clamar por misericordia a Dios. No puede buscar a Dios. En su corazón en su cerebro puede entenderlo, pero en su corazón hay un rechazo. No puede hacer algo que sea útil a los ojos de Dios, es ignorante de la voluntad y el propósito de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. No hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien entienda a Dios. Engañado, esclavo, enemigo, ciego, no entiende. Tiene una naturaleza caída. Su forma de comunicarse no edifica, habla mentiras, está lleno de ira, de amargura, de malicia, de maledicencia, está inclinado al pecado. Su comunicación y sus obras no son para deleitar a Dios o para darle gloria, sino que todo lo que hace es corrupto. Ahora, realmente eso de naturaleza corrompida no significa que sea todo lo monstruoso que debería de ser. Dios puso papás para que lo limiten en su conducta y no crezca tan monstruoso. Hay policías, hay autoridades, hay maestros, hay gente que lo ha estado limitando. Pero tiene realmente una inclinación al pecado. Y número 7, ama su pecado. Ama su pecado. Su Dios es su pecado. Como ya mencionamos, lo defiende, lo racionaliza, lo enaltece, se indigna cuando le exhiben su pecado, se ofende. Es como si fuera un ataque a su corazón y solo le dijeron unas palabras. La verdad la ve como la peor de las heridas, porque vive en la mentira. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vean la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, para destruir las obras del diablo. Cristo, siendo Dios, viene a purificar al hombre. Al engañado le dice la verdad. Dice, te estás engañando. Y estás engañando a los demás. Abandona la mentira, abandona el engaño. Esta es la verdad. La verdad es lo real. Lo real es que tú tienes problemas. No solo tienes un rompimiento en tu relación con Dios, sino tienes un rompimiento en tu relación con los demás. Tus relaciones son enfermizas de odio y de amor. Tienes necesidad de las personas, pero buscas
lastimarlas con tus palabras y con tus actos. Necesitas reconocer tu incapacidad para cambiar. Solo Cristo puede cambiarla. Ningún ser humano puede cambiar a otro. Tú no has podido cambiar a tu esposa. Tampoco te has podido cambiar a ti. Nadie puede cambiar a nadie. Pero Dios es poderoso y puede cambiarnos. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Dios te está explicando la verdad para que ya no vivas en el engaño. Estás esclavo de tus pecados. Cristo es el libertador, Cristo es el que te salva. Realmente tienes enemistad en tu corazón contra Dios. Depón tus armas, depón tu rebeldía, derrótate, humíllate, quebrántate, reconoce que tú no eres Dios. Que Dios es el que único que merece toda la honra y toda la gloria. Tienes que reconocer que has permanecido ciego, que realmente Cristo es admirable, realmente Cristo es sublime, realmente Cristo es lo más extraordinario que nunca jamás algo podrá acercarse a nosotros. Y sin embargo, no vienes en humillación a clamar porque Él te acerque al Padre. Solamente por el poder del Espíritu Santo Dios puede hacer que tú entiendas. Solamente Dios con su poder puede transformar tu naturaleza inclinada a amar el pecado para que ahora lo ames a Él por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, entonces tu relación con Dios va a cambiar. Dios te va a infundir de un nuevo poder. Dios va a tener un nuevo proyecto, un nuevo plan para tu vida. Tu propósito ya no será estar encendiendo veladoras imaginarias a tu propia imagen, a tu propio egoísmo, a tu propio yo, sino que ahora amarás a Dios, servirás a Dios, obedecerás a Dios, repetirás lo que Dios dice, te deleitarás en Dios, anhelarás a Dios, te gozarás en Dios, tendrás paz en Dios. Cristo vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. Pues que Dios nos ayude para que comprendamos qué debemos hacer. Nada, todo es por gracia, es gratis, no es por obras. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que reconocer, soy un pecador, sé que merezco irme al infierno, pero te pido que me perdones. Ten misericordia de mí. Y a toda persona que viene a Cristo, Cristo nunca lo echa fuera. Esa es la seguridad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación es de Dios. Nosotros como seres humanos estábamos incapacitados para desear conocer a Dios, para desear amar a Dios. Pero Él por su misericordia nos dio esa conciencia a través de la predicación de su palabra. Por eso es tan necesario que estemos estudiando la Biblia, la Biblia, la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Oremos, hermanos. Padre, te amamos, pero no porque seamos buenos, sino porque tú nos amaste primero. Tu amor fue derramado en nuestros corazones por el poder de tu Santo Espíritu para que ahora, Padre, odiemos lo que tú odias, que es el pecado que nos asedia. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso